bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Tomen asiento. Este bloque epistolar yo lo he venido ilustrando con la ya conocida historia que me aconteció en la década de los 90, cuando yo les contaba que junto a mis primos salíamos a la faena de los fardos y de los hilos y que veníamos de vuelta en un coloso arrastrado por un tractor, etcétera, etcétera, y que el pasador que unía al tractor con el coloso saltó y el tractor ya no pudo frenar al coloso y nosotros nos fuimos hacia una orilla y aconteció un accidente que no pasó a mayores. Y en este sentido, yo usaba esta ilustración para resaltar la función del freno, de un freno. Cuando hay freno, hay seguridad. Cuando falta el freno, hay peligro inminente. Yo conversaba hace poco con una persona en mi trabajo y yo le decía, ponga esta imagen en su mente. Un auto va bajando por una cuesta sin frenos. El sentido común nos dice que este auto se va a estrellar hacia un lado, se va a dar vuelta, en algún momento va a chocar con el auto. Es la sociedad. La sociedad. Que a través de la historia va bajando por una cuesta. Por la Biblia nosotros sabemos que el hombre es pecador, que es en naturaleza, por imputación y en los actos particulares, por omisión o por comisión. Si esta doctrina es verdad, le decía yo, de que el hombre es radical, diferentes guerras que han existido en la historia. Tenemos las dos guerras mundiales, la de 1914, etcétera, que comenzó en esa fecha, a la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1939 a 1940. Los muertos que ha producido el marxismo leninista. Más de 70 millones de muertos. Usted lo puede ver eso en el libro negro. Sabemos que la Biblia, es decir, esta carta maravillosa fue enviada por la hermana Febe, por la diaconisa Febe. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 16 de esta carta. Ahora, esta maravillosa carta fue enviada a una iglesia local en Roma, donde la mayor parte de los miembros de esa iglesia eran gentiles. Sin embargo, había una comunidad judía también en esa iglesia local. Y en los primeros años del cristianismo, y podríamos decir también por extensión a través de la historia de la iglesia, siempre hubo, entre comillas, una rivalidad entre judíos y gentiles. Los judíos se creían en alguna medida los especiales, los elegidos por Dios, y a buenas ya primera no creían que esta gracia del Evangelio se extendía al mundo gentil.
Por otro lado, los gentiles entraban en actitudes de soberbia a veces y pensaban que Dios había desechado al pueblo de Israel. Eso estaba en la atmósfera del primer siglo. Y por qué no decir a través de la historia de la iglesia, estos sentimientos, estas posturas se han materializado en algunos sistemas teológicos, etc. Pero Pablo envió esta carta a la iglesia en Roma para hablar de estas cuestiones. De hecho, habla del mundo gentil y habla de Israel. Si usted se da cuenta y hace un análisis de la carta del apóstol Pablo a los romanos, se habla de los gentiles. Se habla de los israelitas. A los dos sectores de la iglesia local en Roma. Sabemos que en Cristo no hay judío ni gentil. En lo que respecta a la cuestión de salvación eterna. En el sentido de que ambos están bautizados en Cristo. Tanto el judío que cree como el gentil que cree, en Cristo son uno y son iglesia. ¿Ya? En ese sentido no hay judío ni griego. Desde el punto de vista cultural, sigue habiendo judío y griego. Ahora, nosotros estamos en nuestro sermón 5, desde el versículo 24 al 32 del capítulo 1. Pero ese segmento epistolar está dentro de otro segmento más amplio que abarca desde el capítulo 1, 18 al capítulo 3, 30. Ahí Pablo hace el tratamiento del pecado. Nosotros dentro de ese contexto está nuestro sermón. Desde el segmento donde Pablo hace un tratamiento de la doctrina del pecado, de la universalidad del pecado. Ahora, podríamos resumir ese segmento en 4 subsegmentos. Por ejemplo, desde el versículo 18 al versículo 32, los gentiles son pecadores. Desde el capítulo 2, del 1 al 16, los moralistas son pecadores. Desde el capítulo 2, versículo 17 al 3:8, los judíos son pecadores. Capítulo 3, 9, 20, los hombres son pecadores. Mire, el segmento del tratamiento universal del pecado, básicamente Pablo nos está diciendo, los gentiles son pecadores, los que se creen buenos o moralistas son pecadores, los judíos son pecadores, los hombres son pecadores. Es como que Pablo tiene al gentil acá o al judío acá, y Pablo dice, los gentiles son pecadores. Y como que los judíos puede estar creciendo el orgullo, ¿me entiende? Porque tenían la ley. Y puede ser que la voz judía hubiera estado diciendo, sí, los gentiles son paganos. Sí, son pecadores. Pero Pablo automáticamente se da vuelta y dice, los moralistas son pecadores. Los moralistas son los judíos porque tienen la ley. O sea, y Pablo pues dice, básicamente, los judíos son pecadores, los moralistas son pecadores, y finalmente, los hombres son pecadores. Esos 4 grandes temas están dentro de ese segmento, del 1.18 al 3.20. Ahora, nuestro sermón se encuentra desde el versículo 24 al versículo 32. Y este sermón yo lo he titulado, Dios abandona a los gentiles. Dios abandona a los gentiles. ¿Qué significa esto de que Dios abandona a los gentiles? A ver, pero para tal efecto vamos a dar lectura a estos 9 versículos, ¿cierto? Así que tome su Biblia y estaciónese en el versículo 24. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Tomen asiento. Este bloque epistolar yo lo he venido ilustrando con la ya conocida historia que me aconteció en la década de los 90, cuando yo les contaba que junto a mis primos salíamos a la faena de los fardos y de los hilos y que veníamos de vuelta en un coloso arrastrado por un tractor, etcétera, etcétera, y que el pasador que unía al tractor con el coloso saltó y el tractor ya no pudo frenar al coloso y nosotros nos fuimos hacia una orilla y aconteció un accidente que no pasó a mayores. Y en este sentido, yo usaba esta ilustración para resaltar la función del freno, de un freno. Cuando hay freno, hay seguridad. Cuando falta el freno, hay peligro inminente. Yo conversaba hace poco con una persona en mi trabajo y yo le decía, voy a añadir una ilustración más, yo le decía, ¿qué me dirías de un auto que va bajando por una cuesta? Sin embargo, este auto no tiene freno. Ponga esta imagen en su mente. Un auto va bajando por una cuesta sin frenos. El sentido común nos dice que este auto se va a estrellar hacia un lado, se va a dar vuelta, en algún momento va a chocar con algo, porque no hay un freno, etc. Yo le decía a esta persona X, imagínate que este auto es la sociedad. La sociedad. Que a través de la historia va bajando por una cuesta. Por la Biblia nosotros sabemos que el hombre es pecador. Que es radicalmente pecador. En naturaleza, por imputación y en los actos particulares. Por omisión o por comisión. Si esta doctrina es verdad, le decía yo, de que el hombre es radicalmente corrupto, entonces, ¿por qué razón la sociedad no se ha destruido a sí misma en términos absolutos? Nosotros podemos ver que la humanidad se ha destruido a sí misma a través de las diferentes guerras que han existido en la historia.
tenemos las dos guerras mundiales, la de 1914, etcétera, que comenzó en esa fecha, a la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 a 1945. Murió mucha gente. El holocausto nazi. Todos los muertos que ha producido el marxismo leninista. Más de 70 millones de muertos. Usted lo puede ver eso en el libro negro del comunismo. O sea, ¿el hombre se ha destruido? Sí. Sin embargo, no se ha destruido absolutamente en el sentido de que no quede nadie. Pero si nosotros sabemos que la Biblia evidencia que el ser humano es radicalmente corrupto, nosotros podríamos esperar naturalmente que ya se hubiera destruido el hombre, de manera total. En ese contexto, la pregunta que yo le hacía a esta persona es, ¿por qué razón no se ha destruido absolutamente el hombre en su interacción social? Si el auto está sin freno, ya tendría que haberse destruido. Perdón, si la sociedad es pecadora, tendría que ya haberse destruido. En esa situación yo le decía, sí, la sociedad es pecadora. Sin embargo, sobre esa realidad de que la sociedad es pecadora, Dios ha puesto por gracia común ciertos frenos. O sea, este auto tiene frenos, la sociedad tiene frenos, a pesar de que es pecadora. Tiene frenos que Dios le regaló, de otro modo ya se hubiera autodestruido de manera absoluta. ¿Cuáles son los frenos? Estamos refrescando algunas cosas para entrar al versículo 30, que es el sermón específico el día de hoy. Tenemos la conciencia. Toda persona tiene una conciencia, sea salvo, sea pagano, no sea creyente, hay una conciencia donde Dios ha escrito la ley moral. La conciencia es una facultad mental que Dios creó para distinguir entre el bien y el mal. Entonces la conciencia sirve como un freno a este hombre que es pecador, porque la conciencia le dice constantemente, esto no, esto está mal, no lo hagas. O le está diciendo, esto está bien, sí, hazlo. Entonces, por más pecador que sea el hombre, tiene un freno. Pero ese freno no es mérito del hombre, es Dios dispensando gracia común y frenando al mundo. De otra manera, el mundo se destruiría de forma absoluta. Ese podemos hablar del freno personal. También hay un freno relacional, que es la familia como Dios la pensó. La familia sirve como rienda a los que viven dentro de la familia. El papá le dice al hijo, no, sale pero vuelve a tal hora. Es decir, dentro del contexto de la familia, como Dios pensó esto, debería practicarse la disciplina y la educación, que son frenos relacionales. La familia es un freno a esta sociedad pecadora. ¿Ha escuchado cuando la abuelita de repente dice, una persona que ni siquiera es creyente o es creyente pero desde el punto de vista nominal, y dice, cuando su nieto por X razón tiene harta gracia común, la abuelita dice, gracias al Señor, mi hijito no salió tan malo. Sin darse cuenta, la abuelita está reconociendo la gracia común que frena a su nieto. Y no tiene que ver con ser salvo o no salvo, tiene que ver porque hay una gracia común que frena que se exprese la maldad natural en esa persona. Entonces tenemos un segundo freno, que es la familia. Ahora, nosotros entendemos que hoy la familia, de acuerdo a las teorías paganas o seculares, está siendo deconstruida, redefinida.
entonces el freno ya no está frenando tanto. ¿Me sigue? Ahora tenemos un tercer freno, que es el gobierno civil. El gobierno civil fue instaurado por decreto divino desde el pacto noético hacia acá para frenar la violencia en la sociedad. Dios le entrega el poder legítimo de la fuerza. Ahora, esta espada, el Estado debe usarla para frenar la violencia en sociedad. ¿Cuál es la principal función del gobierno civil? Frenar la maldad, hacerse cargo de la violencia. El Ministerio de Defensa, protegernos en caso de guerra con otros países, restringir la maldad interna de una nación, etcétera. Ese es un freno. Para eso se le entregó la espada. Eso lo vamos a ver de manera más específica en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 6 o 7, si no me equivoco. Hay un cuarto freno, que es la iglesia de Jesucristo en medio de este mundo. Porque la iglesia de Jesucristo debe funcionar como luz y sal de la tierra, que de acuerdo a la predicación del Evangelio y de acuerdo a su denuncia profética, debe servir como un freno para el mundo pagano. Y podríamos hablar de un quinto freno, que es específicamente la obra del Espíritu Santo, que al final del día que es el que frena la maldad en el mundo. Aunque un día el ministerio de freno del Espíritu Santo terminará, es cuando comenzará la gran tribulación. Ahora, gracias a estos frenos de la gracia común es que la sociedad no se ha autodestruido de manera absoluta. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo está expresando de manera inspirada una verdad con respecto a la sociedad del mundo gentil. Los gentiles son todos aquellos que no son israelitas o judíos, todas las naciones paganas, gentiles, etc. O sea, Pablo nos esgrime y dispensa una verdad inspirada con respecto a la realidad del mundo gentil, y Pablo en el capítulo 1 nos está diciendo, a la luz del bloque del versículo 24 al 32, de que Dios ha abandonado al mundo gentil. De hecho, la tesis, después de estudiar desde el versículo 24 al versículo 32, la tesis de esa narrativa es: por cuanto los gentiles no adoraron a Dios como creador, en obediencia a la revelación general, y en su lugar adoraron a la creación, Dios los entregó en tres aspectos judiciales, quitando sus frenos morales. O sea, el hombre es pecador. Dios le regaló frenos morales. No obstante, en el contexto del capítulo 1 de Romanos, Dios retira ciertos frenos morales de este mundo gentil, y debido a que Dios retira los frenos morales, los gentiles manifiestan su condición de caídos radicalmente. Aún así, no en términos absolutos, porque aún así Dios sigue frenando la maldad. Sin embargo, los suelta de alguna manera, de una manera sustantiva, considerable. Ahora, debido a que el gentil, explicativamente hablando, Pablo está diciendo que por cuanto el gentil que estaba expuesto a la revelación general, ¿qué es la revelación general? La autorrevelación que Dios hace de sí mismo a todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Sin embargo, los gentiles quedaron mirando tanto la revelación general que la torcieron y la interpretaron de una manera caída, de manera que terminaron adorando a la criatura y no al Creador. O sea, se volvieron idólatras.
Debido a esto, Dios los suelta. Dios quita ciertos frenos morales. Y aquí vemos que Pablo muestra que Dios suelta en 3 dimensiones al mundo gentil. Por ejemplo, en el versículo 24 nosotros vemos Dios entrega al gentil a su inmundicia. Dios entrega al gentil a su inmundicia. En el versículo 26, Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28, Dios entrega al gentil a una mente reprobada. Ahí estamos nosotros en ese tercer punto. Dios entregó al mundo gentil, el nous en griego, entregó al mundo gentil a una mente depravada, es decir, quitó el freno. En otras palabras, la conciencia ya no frenaba tanto. ¿Me está siguiendo? Entonces, la mente manifestó lo que siempre ha sido depravada. Y por consiguiente, eso se evidenció ya en pecados particulares. De ahí que nace la lista que nosotros vamos a ver de pecados. Mire, el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. En términos escuetos y sencillos, es como esto. Por cuanto el gentil no pescó a Dios, Dios ya no los pescó a ellos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron, podríamos dar una ilustración, por cuanto el gentil insolentemente le sacó una mala nota a Dios, no lo aprobó, le sacó un rojo. Por esa razón, es como que Dios dijera, ok, si no me quisiste, yo me retiro. Y ese retiro significa el abandono de Dios a una sociedad, en este caso la sociedad gentil. O sea, cuando Dios se retira es cuando Dios quita los frenos morales y Dios abandona a una sociedad. Ese se conoce teológicamente como el juicio del abandono de Dios. Uno podría hacer algunas preguntas aquí. ¿Dios ha abandonado a Valdivia en algún sentido? ¿Dios ha abandonado a Osorno o a Yanquihue en algún sentido? ¿Dios ha abandonado a Chile en algunos grados? ¿A América, al mundo, etcétera? A la luz de esta comprensión uno podría hacerse esas preguntas. ¿Ha retirado Dios algunos frenos morales? ¿Chile está bajo juicio a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, a nivel jurídico? Hay un dicho en ciencias políticas que se dice: los pueblos tienen los líderes que se merecen. Hoy tenemos como presidente de la República, y que providencial y soberanamente ha sido investido con el poder político. ¿Será que Chile tiene a Boris porque justamente Chile se merece a Boris? ¿Quién lo sacó de presidente? ¿No fueron los chilenos? ¿De qué se quejan ahora? Sin embargo, el reino universal de Dios, aún Dios lo esgrime a través de Boris para nuestra nación. Algunos dicen: yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Déjeme decirle algo. Que el reino universal de Dios, Dios lo dispensa a través de la izquierda o la derecha. Da igual.
Porque Dios hasta usa causas secundarias negativas para tratar con su iglesia, para santificarla, etc. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad, obviamente la iglesia tiene una postura de responsabilidad. No es lo mismo votar por cualquiera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Mire, dice, para hacer cosas que no convienen. Aquí, subraye esto en su mente, para hacer, ahora, cosas que no convienen, cosas que no convienen, cosas que no convienen. ¿Cuáles son estas cosas que no convienen? La lista de pecados que viene a continuación. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etc. Esas son las cosas que no convienen. Pero como Dios entrega al mundo gentil a una mente reprobada, el gentil comienza a manifestar eso. Es aquí que, desde el punto de vista gramatical, hermanos, tenemos un participio, dos adjetivos y al menos 22 sustantivos. Mire, repito, para que entienda la estructura inspirada de este bloque epistolar, desde el punto 3 que estamos viendo. Un participio. Estas son categorías gramaticales. Voy a explicar cada una de ellas. Un participio, dos adjetivos y 22 sustantivos. ¿Cuál es el participio? Es cuando el texto en el versículo 29 dice, estando atestados. La palabra estando atestados es un participio. ¿Cuáles son los adjetivos? Cuando en el versículo 29 dice, toda injusticia, pero la palabra toda. La palabra toda es un adjetivo y la palabra llenos es el segundo adjetivo. Ambos adjetivos están en el versículo 29, toda y llenos. Y si usted cuenta toda la lista de pecados, este catálogo de pecados se va a encontrar con que son sustantivos, son 22 sustantivos. Ahora, de acuerdo a la lógica de la gramática española, uno esperaría que siempre o casi siempre el adjetivo siga al sustantivo. Por ejemplo, normalmente uno diría perro blanco. Perro, sustantivo. Blanco, adjetivo. El adjetivo es la característica del sustantivo. Si yo dijera el perro blanco que tiene el hermano Erwin, que tiene un perrito blanco. El perrito blanco del hermano Erwin. No habría mucha novedad porque estaría respetando la estructura de la oración en la gramática española. Pero si yo dijera el blanco perro del hermano Erwin, pongo el adjetivo antes del sustantivo. De acuerdo a la lógica española no tendría mucho sentido, ¿me sigue? Sin embargo, en griego, en este caso, el adjetivo justamente está antes que los sustantivos. Porque dice el texto, mire, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestado de toda adjetivo, injusticia, fornicación, los sustantivos. O sea, el adjetivo está antes de los sustantivos. Es como dijera blanco perro. Y si seguimos, dice,
Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Ahí hay un punto y coma que es una pausa larga y dice otro adjetivo. Llenos, y vienen los sustantivos, de envidia, de homicidios, contienda, engaños y malignidades, etc. O sea, tenemos un participio, tenemos los adjetivos y tenemos la lista de 22 sustantivos que son la lista de pecados. La pregunta es, ¿por qué pone el adjetivo antes que el sustantivo? Es porque la intención del autor, que en este caso es Pablo, lo que quiere que yo entienda no es tanto los 22 pecados, sino el énfasis está en el adjetivo, por eso lo pone antes. En la característica del sustantivo. Ahora, dejémoslo ahí. Si avanzamos más atrás nos encontramos con el participio que dice estando atestados. ¿Qué significa esto? Esto en griego solamente para mencionarlo, pepleromenos. Eso se traduce estando atestados. Este participio tiene voz y tiene tiempo, tiene otras características, pero solamente quiero centrarme en estas dos características, en el voz y en el tiempo. Tiempo perfecto, es decir, una acción realizada en el pasado y acabada en el pasado, pero que tiene implicancias permanentes en el presente. Eso significa. Entonces, estando atestados, que significa lleno, completo. O sea, estos gentiles en algún punto del pasado, en algún punto del tiempo, fueron llenos. Fueron llenos. Tiempo perfecto es un tiempo del pasado. En algún tiempo del pasado fueron llenos de algo. Todavía no vemos ese algo, pero fueron llenos de algo. Es como este vaso. Está lleno de agua. Mire, yo recién fui a llenar este vaso al baño. Eso fue un tiempo en el pasado. Fue delante. Pero aunque yo lo llené en el pasado, permanece lleno en el presente. O sea, tiene implicancias permanentes en el presente. Eso es tiempo perfecto. Entonces estos gentiles fueron llenos en el tiempo perfecto del pasado, pero continúan llenos en el presente. Ahora, la voz puede ser pasiva o media. Y es aquí donde el estudioso tiene que decidir cuál es la voz que usa el autor, Pablo en este caso. ¿Qué es lo que Pablo quiere que entienda yo? ¿Que esta voz está en voz media o en voz pasiva? ¿Cuál es la diferencia? Voz. Hay tres voces en griego. La acción puede estar expresada en tres voces, pero solo una de ellas en un contexto determinado. Es decir, supongamos que sea voz pasiva, o sea que esta llenura que recibió el mundo gentil, voz pasiva sería que alguien externamente a mí me diera este vaso de agua. Es como si el pastor David viniera acá, tomara este vaso y él me lo diera. Eso es voz activa. Es decir, yo, en el caso del hermano David, activamente él me da agua y yo soy un ser pasivo. Eso es voz pasiva. Es decir, yo recibo la acción. Pasivamente me dejé llenar. ¿Me entiende? No es que yo tomé agua de manera directa, sino que simplemente abrí la boquita y el hermano David me echó agua.
pasivamente yo tomé agua. Pero ¿será en el contexto que estamos viendo lo correcto la voz pasiva? Supongamos que sea lo correcto. Si eso fuera así, el gentil podría argumentar que es una víctima, porque podría decir, a ver, yo no me llené de pecado, a mí me llenaron de pecado, porque yo fui pasivo. Debido al contexto y a la Biblia, por ende, no podría ser voz pasiva, porque si no estaríamos dejando al gentil como víctima y a Dios como el causante positivo y directo del pecado. Lo correcto es aquí decir que es voz media. ¿Cuál es la voz media? La voz media es que yo mismo tome el vaso. La voz media es que el sujeto realiza la acción para sí mismo. O sea, yo realizo la acción de tomar el vaso con agua y yo mismo la tomo. Yo realicé la acción para mí mismo. O sea, cuando Dios retiró los frenos morales, el gentil se llenó a sí mismo de acciones de pecado. Se llenó a sí mismo de pecados particulares, que es la lista de pecados que vemos en esta narrativa. Ahora, explicado el participio, entendemos que el gentil no es víctima. El gentil se llenó a sí mismo, voz media. Y los adjetivos anteceden a los pecados que son sustantivos. Es decir, lo que Pablo quiere darme a entender, por ejemplo, Pablo no quiere que yo entienda que el gentil es perverso así a secas. De hecho, decir que el gentil es perverso sería antibíblico. ¿Qué estás diciendo, hermano Freddy? A la luz de esta narrativa sería antibíblico. ¿Por qué? Porque la intención del autor aquí es decir, no solo que el gentil es perverso, sino que el gentil es llenado de toda perversidad. O sea, el vaso no solo tiene agua, sino que el vaso está lleno de agua. ¿Me sigue? Y así también con el otro adjetivo, llenos, toda. O sea, lo que usted tiene que entender es que Pablo está diciendo, el gentil está lleno completamente de injusticia, completamente de perversidad, completamente de avaricia, completamente de maldad, completamente de envidia, completamente de homicidio, completamente de contiendas, completamente de engaños y malignidades, completamente de murmuraciones, completamente en cuanto a ser detractor, aborrecedor de Dios, injurioso, soberbio, altivo, pero completamente. Ese es el punto. Ahora, en esta lista de 22 pecados, en el versículo 30, dice así, murmuradores, detractores, hasta detractores quedamos en el sermón 5, parte 4, la última vez. Y ahora comenzamos la exposición con aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Pero ya entendemos que por el adjetivo es completamente aborrecedores de Dios. Todos los pecados que están antes de este pecado, aborrecedores de Dios, mire, repito, todos los pecados que están antes de este pecado, aborrecedores de Dios, el gentil peca contra su prójimo, ¿o no? Es avaro, es perverso, tiene maldad, envidia, homicidio. O sea, el gentil es pecador contra su prójimo. O sea que tiene conflictos relacionales horizontales con su prójimo.
Y si usted ve todos los pecados que están después de este pecado, que es aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, etcétera, etcétera, si bien es cierto, están relacionados todo con este pecado central de aborrecer a Dios, pero también se refiere a soberbio, altivo, inventores de males, también contra su prójimo, aunque centrado más en el contexto de la familia al final. Desobediente a los padres, desleales, etc. A la luz de esto, quiero que leamos 1 de Juan 4:20, porque aquí hay que entender algo importante. Pero estructuralmente quiero que entienda pecados antes del pecado de aborrecer a Dios y pecados después del pecado de aborrecer a Dios. O sea, pecados a priori y pecados a posteriori del pecado central que es aborrecer a Dios, que es la tesis inspirada del apóstol Pablo para el mundo gentil. Hoy en día hay muchas ciencias que tratan de dar teorías del comportamiento del hombre en la sociedad, en la comunidad, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, pueden tener algunos elementos verdaderos, pero como teoría son deficientes. Solo la Biblia nos da la verdad completa o la tesis con respecto al hombre en sociedad. Miren lo que dice 1 de Juan 4:20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire, si amar al hermano es evidencia de que amo a Dios, ¿cierto? No amar al hermano es evidencia de que no amo a Dios. Repito, si amar al hermano es evidencia de que yo amo a Dios, lo contrario sería que si yo no amo al hermano, es evidencia de que yo no amo a Dios. Saquemos este principio y apliquémoslo a la tesis del apóstol Pablo al mundo gentil. Todos los pecados que están antes de aborrecer a Dios es no amar al hermano. Ningún hermano gentil ama a su hermano gentil porque está pecando contra él. Está pecando contra su prójimo. Y todos los pecados que están después de este pecado de aborrecer a Dios también se refiere pecar contra el prójimo. Ahora en el contexto más particular de la familia. O sea, que como el gentil no ama a su hermano por creación, es evidencia de que aborrece a Dios, que odia a Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, que la verdadera causa de por qué el hombre peca contra su prójimo, en este caso el gentil, es porque en el fondo odia a Dios. Porque al final del día el pecado es contra Dios. Si yo peco contra mi hermano David, obviamente voy a pecar con él, pero en el fondo, finalmente, estoy pecando contra Dios. O sea que todos estos pecados, toda esta lista de pecados, de 22 pecados, se pueden resumir en solo un pecado. ¿Cuál? El gentil aborrece a Dios. Se esconde detrás de los pecados hacia su prójimo. Pero en realidad odia a Dios. Escupe contra el cielo.
Algunos viven pecando contra su prójimo, pero dice yo amo a Diosito. No, 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 no. Si usted peca contra su hermano de manera constante y es un patrón, usted aborrece a Dios. Ese es el gran problema del hombre. Odia a Dios. Incluso odia a Dios diciéndole Diosito bueno. ¿Por qué? Porque el hombre es tan caído y tan interesado que vive escupiendo todo el día a Dios, pero de repente le llega una platita y dice gracias Diosito. ¡Hipócrita! Interesado. Porque usan a Dios como un amuleto. Cuando están a punto de conseguir algo, están ahí. Diosito, Diosito, hazme el favorcito. Diosito, Diosito, hazme el favorcito. Diosito, Diosito, hazme el favorcito. Hipócrita. Usas a Dios como amuleto. Como un medio para conseguir cosas. Aquí el término griego es theos tigeis, o sea, theos y geis, que simplemente, literalmente significa Dios y aborrecer. Entonces aquí los traductores tienen una dificultad porque no saben si es Dios aborrece al gentil o el gentil aborrece a Dios. Pero de acuerdo al contexto es probable, porque está hablando de una lista de pecados, entonces el contexto es que el gentil aborrece a Dios. Es lo más probable. O que el gentil se vuelve odioso para Dios. O sea que Dios odia al gentil, pero por lo odioso que se volvió. Y cuando hablo de que Dios odia, no estoy usando el odio o la cólera de Dios en un sentido humano, porque la ira o el odio del hombre está manchado por el pecado, pero la ira de Dios y el odio de Dios, la cólera de Dios es 3 veces santa. Y de ahí comienzan a haber más pecados, dice injuriosos. Este gentil no solo odia a Dios, sino que también es injurioso. Ahora, la Reina Valera traduce injurioso. Y uno a buena y primera podría pensar que injurioso es que yo miento con respecto a algo de un hermano. ¿Cierto? Digo, el hermano hizo esto y es una mentira. Injurioso. Sin embargo, la palabra en griego no necesariamente es exactamente lo que es la traducción en Reina Valera, porque lo que significa en sí la palabra griega es el que con orgullo y crueldad trata de manera insolente a su prójimo y lo disfruta. ¿Ha encontrado que a veces el gentil en el contexto del trabajo nos faltan esas personas insolentes que tratan con crueldad al prójimo, que lo tienen para él, que le pone sobrenombre, que lo humilla, que intenta ser el alfa ante el resto de manera caída y más encima lo disfruta? Eso es lo que quiere decir, mejor dicho, la palabra en griego que la Reina Valera traduce como injuriosos. En griego es hibristas, injuriosos. El gentil es así. El gentil con orgullo y crueldad pisa a su prójimo. Y no solo lo pisa, sino que lo disfruta. Ahora, también la Biblia dice soberbio, injurioso, soberbio. La idea es la misma. En griego,
El que promete con el fin de vanagloriarse y obtener ganancias personales. Hay gente que promete y promete en el mundo gentil cosas, promete y promete y promete, promete, promete y promete, parecen políticos, prometen pero no cumplen, solo como estrategia personal para adquirir recursos o beneficios. ¿Acaso el gentil no es así? En terminología folclórica podríamos decir, este no da punta sin hilo. Se acerca estratégicamente a los grupos, a su prójimo, y le vende la pomada para adquirir beneficios personales. E incluso hasta puede tender la mano en algún aspecto solamente porque tiene pensado adquirir más de vuelta. Es estratégico. Es el que te palmea la espalda y te dice, tú eres mi amigo. Sin embargo, tiene el plan creado y diciendo, a este lo voy a usar como medio para mis propios propósitos, como medio para impulsarme y adquirir mis sueños, como medio para conquistar mis sueños. Usted es un instrumento para mí nada más, es un medio para mí no más. Es como que el gentil está pensando eso. Es como cuando, usando una ilustración dentro de nuestro folclore religioso, es como esos predicadores que se acercan a los pastores en diferentes iglesias locales y se acercan así con una falsa humildad. Son salameros. Sí, mi pastorcito. Sí, mi ancianito. Sí, mi obispito. Solamente para que el obispito le dé una oportunidad para predicar en el pulpicito. Falsos. Calculadores. Estratégicos. Se creen vivos. Y lo único que han tomado es un jugo vivo, nada más. Pero no son vivos realmente, porque Dios los conoce. Mi consiervito. Hito, hito, hito. No. El hombre de verdad debe ser humilde verdaderamente, pero no traicionar el mensaje ni ser salamero. Si va a amar, debe amar de verdad. De hecho, Pablo, ¿cómo demuestra que ama realmente a la iglesia local de Roma? Mostrándole el catálogo de pecados. Ese como que Pablo no estaba pensando o estratégicamente si me van a pasar púlpito en la iglesia de Roma. No evitó hablar del pecado frontalmente. Hermano, de repente hay gente que parece tan piadosa que a mí hasta me pregunto, ¿Dios me habrá salvado? Porque hablan como despacito, así como humilladito. Ay, como que me da hasta calambre en el espinazo.
El punto es, el que promete con el fin de vanagloriarse y obtener ganancia deshonesta. Sin embargo, cuando uno escarba un poquito en esa falsa piedad, encuentra orgullo, ego, soberbia. Altivo, también son altivos. ¿Qué significa altivo? El que se pone sobre otros con el fin de sobresalir, o protagonismo ególatra. Es decir, el que mira a los hermanos, en este caso los gentiles, el que mira a su prójimo del hombro para abajo, el que levanta el pecho y camina sobre el resto. El que habla, oye muchacho, mira, yo te voy a enseñar cómo es esta cosa. El que se cree canchero, mira al resto como inferior, el altivo. En griego es hipereifanous, es mega altivo, es ultra macro altivo. El gentil es así. También dice inventores de males. Hermano, una cosa es practicar un mal y otra cosa es, además, inventar nuevos males. O sea, el gentil es una fábrica de inventar nuevos males. Efeuretas kakon en griego. Inventores de males. No solamente practican males, sino que se superan en practicar males. Agotan su potencial en practicar maldades. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estos pecados son cosas que no convienen. Dios los entregó judicialmente en estos tres aspectos. Ahora, a la luz de lo que hemos comprendido hasta aquí, si nosotros vemos nuestra realidad contingente nacional y tratáramos de sacar algunos principios para aplicar a Chile, entre paréntesis yo diría, recién ahora comienza el sermón, lo anterior solo fue exposición. Porque el sermón en estricto rigor es la aplicación. Y uno puede hacer aplicaciones a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de nación, etc. El 4 de septiembre se vota si Chile aprueba o rechaza la propuesta constitucional. La propuesta constitucional. Si se aprueba, va a regir esta a nuestra nación. Si no se aprueba, al menos por un tiempo va a seguir vigente esta. Esto no se trata de izquierda o derecha. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo debe pensar de acuerdo a una cosmovisión bíblica. Y la pregunta que debe hacerse de acuerdo a estos dos textos constitucionales es: ¿cuál de estos dos textos constitucionales tiene más gracia común para, en un aspecto relativo, frenar la maldad de la sociedad chilena? Esa es la pregunta que debe contestarse el hombre y la mujer para votar. Si uno estudia estos dos textos, evidentemente el actual texto vigente, sin ser perfecto,
tiene más gracia común que la actual propuesta constitucional. Y no estoy haciendo campaña, estoy actuando proféticamente y diciéndole la verdad al pueblo. ¿Cuál texto constitucional Dios usa para dispensar mayor gracia común al mundo gentil? Es la actual Constitución. Razones por qué la propuesta constitucional tiene menos gracia común. Un ejemplo, hace que los animales o el medio ambiente sean sujetos de derecho. O sea, sube al medio ambiente y a los animales a la categoría del hombre, de sujeto de derecho. Los animales ni el medio ambiente tiene derechos. ¿Cómo dices eso, hermano Freddy? ¿Cómo el perrito chiquitito, bonito, no va a tener derecho? Entonces, hermano Freddy, ¿tú estás de acuerdo que debe ser maltratado el animal? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que no tiene derecho. Lo correcto es que es el hombre es el que es sujeto de derecho, porque solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que el hombre tiene es la responsabilidad de administrar y cultivar el medio ambiente y de cuidar los animales. Eso sí, el hombre tiene deber de cuidar los animales, pero no es que el animal tenga derecho, porque el animal no tiene raciocinio para tener derecho, porque para tener derecho también tiene que tener la capacidad de ejercer obligaciones. Y ningún animal tiene la capacidad de ejercer obligaciones, porque yo no he visto nunca a mi gato pagando la luz todos los fines de mes. O usted tiene un perro que le ha pagado sus cuentas. O sea, ¿qué es lo que promueve esta propuesta constitucional? Es que el hombre dejó de mirar a Dios como creador y comenzó a mirar la criatura, perrito, gatito, y le dijo que es sujeto de derecho. O sea, esta constitución promueve la idolatría hacia el animal y hacia el medio ambiente. O sea, curiosamente, estamos en un contexto tan parecido del capítulo 1 de Romano, que la tesis es: por cuanto los gentiles no adoraron a Dios como creador en obediencia a la revelación general y en su lugar adoraron a la creación, al perrito y al gatito, Dios los entrega en 3 aspectos judiciales, quitando sus frenos morales. Dios entrega al gentil a su inmundicia, Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas, Dios entrega al gentil a una mente reprobada. ¿Acaso no es lo que promueve esta propuesta constitucional, ideología de género? El hombre se percibe como mujer, la mujer se percibe como hombre, el hombre se percibe como perrito, la mujer se percibe como un gatito. Idiotez, irracionalidad. Si se aprueba esta constitución el 4 de septiembre, la propuesta, entonces Dios habrá entregado a Chile o habrá quitado desde el punto de vista constitucional y jurídico y normativo, habrá quitado algunos frenos morales. Ese es el punto. Pero hermano Freddy, es que igual tiene algunas cositas buenas. Y ni siquiera digo buenas, sino que digo buenas. No, pero que mira don Freddy que aquí tiene cositas buenas. Un ejemplo. ¿A cuánto le gusta el completo acá?
Yo creo que a todos, ¿no? Al italiano. Se imagina que usted tenga un tremendo completo y usted lo tome de una forma inspirada como lo hace siempre y va a empezar a comerlo, pero de repente en la punta ve un tremendo piojo. Será muy bueno el completo, pero tiene un piojo. El más optimista diría, no, pero el piojo tocó esa partecita nomás, así que saco esa partecita y como igual el resto. Pero el sospechoso diría, quizás recorrió todo el completo. Bueno, ese ejemplo no es ejemplo de la propuesta constitucional. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué me estaba hablando por Manfredi? No, porque en el completo, que es la parte grande, y el piojo, que es la parte pequeña, no es un ejemplo que ilustre fielmente esta propuesta constitucional. La propuesta constitucional es peor que ese ejemplo. Porque lo que propone esta nueva constitución es que el piojo sea del porte del completo y el completo sea del porte del piojo. ¿Me sigue? O sea que hay más cosas incorrectas que correctas. Aquí las cosas correctas simplemente son el anzuelo, el cebo, para que te tragues lo incorrecto. La cortina de humo significa que el hermano Freddy está camiseteado con la actual constitución. En términos absolutos, no. Simplemente digo que esta constitución vigente, desde la perspectiva de la gracia común, frena un poco más al gentil. Ese es el punto. Bajo esa lógica. Entonces aquí hay que ver dos cosas, dos dimensiones. Desde el punto de vista de la responsabilidad cristiana, el cristiano debe votar por la constitución que más frene la maldad del hombre. Eso es sentido común. Desde el punto de vista de la responsabilidad. Pero desde el punto de vista de la soberanía de Dios, es capaz que termine siendo aprobada esta nueva. Bueno, Dios soberano, no sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, la iglesia debe orar por sus autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Pero al final del día, aun cuando votemos rechazo los cristianos, y si potencialmente se aprobara la nueva constitución, el cristiano dice al final, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Porque también Dios tiene sus propósitos en medio de los tiempos de la historia. La mano providencial de Dios teje la historia, usa causas de maldad secundarias para cumplir sus propósitos, de tal manera que cuando Dios se levanta en su trono, aún los demonios se alinean en sus propósitos. Porque Dios es soberano. Sigamos con la actual constitución. El 4 de septiembre miraré al cielo y estoy seguro que Dios seguirá en su trono. Pero si se aprueba la nueva propuesta constitucional, yo les aseguro que miraré al cielo y Dios continuará en su trono. Sea la una o la otra, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo el protagonista de la historia. Dios sigue llevando los hitos y los hechos históricos a su final escatológico. Un día cuando en su segunda venida venga en el caballo blanco,
con título de propiedad en su mano y reclamará la tierra como propiedad de él, porque solo él es el cordero que fue inmolado y el cordero que venció, el cordero que resucitó, el cordero que un día vendrá, el cordero que un día vendrá y traerá el verdadero gobierno en el milenio, cuando regirá al hombre. Está la actual constitución, gracia común. Está la propuesta constitucional, poca gracia común. Pero está la verdadera constitución. La verdadera constitución del cristiano es la Biblia. La Biblia es la constitución del cristiano. Y en el milenio se va a manifestar una constitución también que yo llamo la constitución de vara de hierro, cuando Dios regirá al hombre con vara de hierro. Actualmente Boris como que tiene miedo de ir a la zona del sur, a la macrozona del sur, porque allá están los que se le para la pluma y Boris tiene miedo. Recorre todos los lados excepto donde están ahí los parados, po. ¿Qué te pasa, po? Pero cuando mi Señor gobernará la tierra en el milenio en su segunda venida, no, señores, Él no le va a temblar la mano, Él no se va a dar volteretas como Boris. Él trae un programa de gobierno para regir a las naciones con vara de hierro. Y no le va a andar preguntando a la agenda popular: ¿cómo quieres que actúe ahora? No, Señor. Mi rey es guapo. Mi rey manda y se hace. Mi rey no se da voltereta. Mi rey pesca al falso profeta y al anticristo y al lago de fuego. ¿Cómo te quedó? A él no le tiembla la mano. Jueces y reyes de la tierra, admitir amonestación, porque de repente puede que el hijo se enoje, y el hijo es el heredero de las naciones. Desde que el hombre cayó, ansía un gobierno justo y nunca lo consigue. Aparecen gobiernos autoritarios, gobiernos totalitarios, etcétera, pero nunca son perfectos. Un día vendrá el que traerá el gobierno de la teocracia, de la autocracia. Él gobierna, Él gobierna, Él gobierna. Ese es mi rey. La Biblia es mi constitución. La Biblia es mi constitución. ¡Wow, hermanos! El Señor nos ayude y nos dé fuerza. Hasta aquí queda la predicación del día de hoy. Gracias y paz a vosotros. Mi hermano que está presidiendo, pasa a este lugar.